Hola amigos, de nuevo con el proyecto del i5 de segunda mano. Aquí os dejo el precio de los componentes que he comprado. El resto son simplemente donaciones o reutilización de lo que ya tenía. Podéis comprobar en la foto el resultado final. Los cambios del chasis han sido mínimos. Simplemente he cambiado la tapa por una ventana transparente y donde van los ventiladores en la frontal he puesto una chapa microperforada para permitir la entrada de aire. Para montar nuestro PC es buena práctica tenerlo todo preparado y tener a mano el manual de la placa para saber dónde tenemos que poner la memoria RAM si no tenemos los 4 módulos de RAM. Otra cosa importante es hacerse un croquis de dónde van los cables en nuestra placa, ya sea del panel frontal, de los cables USB y el audio. Si no disponemos del manual, simplemente miramos el nombre de la placa, vamos a internet y lo que tenemos que hacer es descargárnosla para poder mirar estos detalles. Aquí tengo ya preparado el disco duro, los cables para colocarlo, unos cinchos, el destornillador, la gráfica y como podéis observar el disipador ya está colocado, así como la memoria RAM. A continuación vamos a empezar con el montaje. Esta caja es de aluminio, es de buena calidad. Está preparada para que esta placa entre sin problemas. Está bien refrigerada, como podéis ver, es una MSI Z170A Gaming M3. Y comenzamos con el ensamble. Aquí tengo una caja llena de tornillos. Todos son de otros ensambles anteriores, que siempre guardo todo para poder utilizarlos cuando hace falta. Lo primero que vamos a utilizar son los tornillos para anclar la placa base. Son estos que tengo en la mano. Supongo que tendré suficientes. Abriremos la bolsa y los prepararemos para tenerlos aquí ya preparaditos. Bueno, vamos a ir de cara a colocar la placa con mucho cuidado. Saco el USB que tengo del teclado. Para colocar la placa base, lo único que hay que tener en cuenta es que toda la parte de atrás encaje con el backplate que tenemos colocado anteriormente. Y naturalmente que cuadre todo, incluso los tornillos, que en este caso la placa ya los trae porque también la que había antes era una ATX. Los tornillos donde anclar la placa. Es una parte sencilla del montaje, no tiene más dificultad que hacerla cuadrar bien. Naturalmente los agujeros se ven que cuadran con los tornillos de abajo. Os recomiendo que para hacer este trabajo lo hagáis con calma, coloquéis los cables fuera que no molesten, tener todo preparado, los ventiladores y demás que estén a mano luego y no queden debajo de la placa. El montaje en sí ya veréis que es muy sencillo. Una vez ves que ya cuadra con su tornillo, pues al menos uno que cuadre y lo apuntamos. Aquí tengo un separador aislante que lo pondremos también antes de colocar el tornillo, si logro que se aguante. Error. Casi mejor ponerlo directamente en la placa y luego poner el tornillo, porque si no al volcar el tornillo se cae, como habéis podido observar. Bien, ahora colocaré todos los tornillos y cuando termine de anclar la placa continuaré con los siguientes pasos de montaje.
Bueno, me ha faltado un tornillo para aguantar la placa. Lo he buscado en esta bolsita. Ahora continuamos con... Cuando ponga este último ya estará completamente ajustada a su sitio. He dejado el último, que es el más difícil, por culpa del ventilador, para el final. Bueno, ahora tenemos ya la placa completamente ajustada. Y es cuestión de ir colocando todos los cables en su sitio, ya sea el panel frontal, la alimentación de la gráfica, la de la CPU y la de la placa, naturalmente. Aquí abajo va el cable del audio. Normalmente está en la parte inferior izquierda. Una cosa sencilla para saber cuál es el del audio es mirando que falta un pin que va tapado en el lateral derecho del conector. O sea, si miráis, el del USB es el penúltimo, en cambio el audio es el último, el que está sellado. Colocar es un poquito complicado por la ubicación. Hay que tener cuidado de no doblar un pin. Luego, una vez lo tengamos puesto, el cable lo vamos a ir metiendo por detrás de la placa de forma que no se vea o se vea lo menos posible. Un gabinete limpio de cables es un acabado ideal. Ahora aquí tenemos... Este es el cable USB. Podéis ver que tiene dos unidades, porque tenemos dos conectores de USB. Para colocarlo, buscamos el que tiene el pin en el penúltimo tapado, o sea que le falta uno. Y aquí lo podéis ver. En la imagen quizás no se aprecie bien, pero recordad que ese conector tiene el penúltimo tapado. Miráis la posición y probáis ponerlo. Es un poco complicado por el espacio tan reducido de la caja. Al tener la fuente de alimentación arriba, la placa base queda muy abajo y esto nos dificulta un poquito conectarlo. Bien, aquí os pongo cómo he conseguido los manuales de la placa. Puse el nombre de la placa, las características y luego encontré el manual. Simplemente hay que descargarlo, buscar el que te interesa. Aunque esté en inglés, te servirá como guía fácilmente. Lo guardas en el disco duro, lo bajas en formato, si no recuerdo mal, PDF. Y esto nos ayudará no solo con el tema de los cables, sino cualquier otra configuración que tengamos que hacer en la placa. Una vez descargado el archivo, lo descomprimimos y ya tenemos aquí el manual. Nos será de mucha utilidad porque cualquier información que necesitemos saber de la placa la vamos a encontrar en sus páginas. Merece la pena perder un poco el tiempo. Si no sabéis inglés, siempre queda el refugio de San Google, sea o Google Lens. Podéis ver desde el inicio del montaje cómo se hace todo y cualquier duda que tengáis sobre la memoria, la instalación de la CPU, cualquier cosa la vais a encontrar en el manual. Os recomiendo que le echéis un vistazo. También os dirá dónde va la primera RAM, si en el slot 1, normalmente es en el 2 y en el 4, si por ejemplo solo tenéis 2. Y lo más importante, al panel frontal. Aquí tenéis los cables. Hay que vigilar dónde va cada par, sobre todo el Power LED y el HDD LED, que tienen polaridad, El más hay que vigilar dónde se pone. Si os fijáis en el anagrama, veréis que uno de ellos, si no recuerdo mal, es el blanco y va al positivo. De todas formas, en vuestra manual lo pondrá. Es simplemente tener presente estos detalles. ¿Veis? Aquí podéis ver el positivo en HDD LED y en Power LED. En los otros dos no hay problema, aunque lo pongáis al revés.
Bueno, seguimos con el montaje. Es el momento ahora de conectar el HDD LED, el Power LED, el Power y el Reset. Como he dicho anteriormente, el Reset y el Power, el encendido, no es necesario vigilar la polaridad, ¿eh? Aunque estén puestos al revés, van a funcionar igual. Pero los que son LED, sí, tenéis que poner el positivo con el positivo, es fundamental. Aquí también las manos me estorban para poder grabar. Siento que no haya una imagen interior para poder captar la manera de hacerlo. Es complicado, claro, los LEDs son pequeñitos y instalarlos cuesta un poco. Me he puesto también la linterna del móvil para poder tener una visión perfecta. Está costando un poco el colocarlos, pero no por una dificultad de no saber dónde van, sino que al ser tan pequeños me cuesta ponerlos en el pin correcto. Aquí el truco está en tener mucha paciencia e ir colocando los pares lo más tranquilo posible. Lo que he dicho antes es la mejor manera. Es las cajas que tienen la fuente de alimentación abajo, te permite tener un espacio un poco más amplio y poner las manos. Aquí el problema es ese, que al estar todo tan justito, las manos me tapan la visión a mí mismo, no solo a la cámara. Pero como he dicho antes, con paciencia se van colocando. Una vez sabes cuál es el lugar, pues se ponen. Es lo más engorroso. Ahora, el cable de HDD LED, he visto que tiene el conector con un pin central que no vale, o sea, con un interruptor más ancho de la cuenta. Lo único que he hecho ha sido pues meterlo y no hacía contacto, le he cortado en el centro y los he puesto por separado. Lo importante es que cada pin esté en su lugar, o sea, cada enchufe esté en el pin correcto. Si hay alguna duda, siempre podemos recurrir al anagrama que tenemos preparado. Yo lo tengo aquí también en el móvil, por si en un momento dado surge la duda de, sobre todo, de el cable positivo y negativo. Aquí lo pone bien claro cuál es el más y el menos. Entonces, por los colores nos guiamos. Acelero la imagen y paso mientras tanto a conectar el cable de la placa base, el de la CPU. En este caso lo único que hay que tener en cuenta es la pestaña que nos indica la posición de cada cable. Conectamos también los ventiladores que están por aquí. Y prácticamente ya tendremos el tema de los cables terminado. Como a este setup le vamos a poner más ventiladores, en el conjunto que compré en AliExpress ya trae una controladora, porque es de RGB, y lo conectaré con un cable Molex. Ahora enderezamos la caja y ponemos los discos duros. Aquí podemos ver el aspecto de la caja antes de ponerle los ventiladores. Instalar los cables SATA no tiene mayor importancia. Supongo que esto ya, por poco que entendamos de montaje de PC, todos sabemos cómo va.
tiene una pestaña que impide instalarlo de forma incorrecta. Yo suelo meter todos los cables que puedo por la parte trasera de la placa. En esta caja tengo bastante sitio por detrás y el acabado siempre es mucho más estético. Termino de colocar los cables y paso a hacer el modding a la caja. Lo primero que hice fue cortar la tapa dejando unos 4 centímetros de perímetro para poder aguantar el metraquilato. Bien limado para evitar cortes. Y aquí tengo el metraquilato. Le saco el plástico protector. Y procedí a su enganche en el marco con silicona caliente. Pero he de decir que en el aluminio se despegaba. Y aunque aquí en las imágenes veréis que lo estoy enganchando con silicona caliente, a continuación cuando vi que no se pegaba bien, lo despegué y utilicé adhesivo mucho más potente. Aquí las imágenes de la silicona caliente. Pero si es aluminio lo que hay que pegar con metraquilato, ya os digo que no aguanta. Ahora a continuación saco los ventiladores con la controladora. Tiene un montón de conectores. Solo compré 3, pero me parece que puede llevar hasta 10. Tiene un mando para poner el RGB un poquito a gusto del consumidor. La pila viene incluida. Está el modo automático, que tiene un sistema bastante chulo. Y a partir de este momento lo que hice fue prepararme unas escuadras. Perforé para atornillar los ventiladores y atornillarlo a la caja. Tenía unas escuadras de aluminio y las corté a medida. La broca que tenía era un poco fina y por lo tanto tuve que ir dándole un poquito de espacio al agujero que hice primero. El aluminio se traspasa bastante fácil, no es duro, a diferencia del hierro. En total hice 6 escuadras, las del medio más anchas para poder coger el ventilador, la tornillería central. Aquí os muestro el proceso que seguí para poder atornillar los ventiladores a la caja. Lo hice por dentro, naturalmente. Al tener todas estas perforaciones la caja, era muy sencillo de buscar una ubicación correcta. A la parte superior y frontal le puse estas líneas de color negro y amarillo, porque os tengo que comentar que mi idea era imitar un poco la trampa de los cazafantasmas. Esta idea me la dio un amigo. La tarea de colocar los ventiladores fue un poquito lenta, por eso todo el proceso lo he puesto en cámara más rápida. Luego no penséis que perforé con el potro dentro de la placa, solamente marcaba y taladraba naturalmente en el patio.
Y aquí lo tenemos prácticamente terminado, solo falta atornillar la tapa frontal y ya podemos decir que el nuevo PC trampa de cazafantasma está listo. Os pongo unas imágenes de cómo ha quedado por el lateral y cómo ha quedado por el frontal. Ya para terminar, comentaros que es un i5 6600K el que he colocado. La placa era la MSI Z170. Próximamente haré otro vídeo con un Xeon modificado. Y hasta entonces, un saludo y nos vemos pronto. Chao.